Cuando venía de un lugar, de una convención de laboratorio, y subimos al avión, nos llamó poderosamente la atención a todos los que estábamos allí, que el avión lo que hacía, nos subieron a más de 300 pasajeros, y empezó a rodar el avión, a girar en círculos, y veíamos que el avión gastaba su combustible en la pista de despegue. Nosotros, todos los pasajeros, asustados, mirábamos por una ventanita de 25 por 30 centímetros. ¿Qué pasaba? Porque miramos el mismo paisaje, la misma torre de control, la misma línea amarilla de guía. Pero el avión seguía circulando y dando vueltas. La diferencia es que se desplazaba, pero no despegaba. Y yo cuando estaba mirando allí, yo estaba en la ventanilla, salida de emergencia, y era sin reclinar, pensaba cuántos cristianos están así. ¿Cuántos cristianos están correteando en el suelo sin conquistar el cielo? ¿Cuántos cristianos están como esa foto? Usted sabe que yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Mire esa foto. Y muchos cristianos son un avión que está funcionando, que tiene motor, que está dando vueltas, pero no hemos nacido para carretear. Hay cristianos que no están lejos de Dios, pero tampoco en las alturas de Dios. No están caídos, pero están rodando, circulando, merodeando, girando en la pista de la rutina espiritual. Vienen, escuchan, participan, alaban al predicador, pero no despegan. Y el Espíritu del Señor hoy habla a tu corazón y te dice, basta de rodar. Tú estás diseñado para volar. Así que yo, antes de empezar esta mañana, yo necesito que cierres tus ojos y le digas, Señor, háblame al corazón. Yo no puedo escuchar una vez más un mensaje. Si bien este mensaje no va a ser de efecto, sino va a tener efectividad, pero dile, Señor, háblame al corazón, háblame al corazón. Yo estoy carreteando en la pista de despegue hace muchos años y no puedo volar. Ayúdame a volar a partir de hoy. Padre, háblanos al corazón, te necesitamos. Ya te hemos adorado, ahora vamos a escucharte. Ya te hemos hablado, ahora vamos a ver lo que tú nos quieres decir. Bendice esta mañana, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Tema, dones espirituales, a pedido de los hermanos. Yo le pido que estos domingos que vamos a estar hablando de la nueva serie de dones espirituales, este título va a ser Equipados para Servir. Vamos a tratar de tocar todos los dones que están vigentes. Porque tal vez tengas 50 años de cristiano y no te diste cuenta que tenés un don que no lo estás desarrollando. ¿Quién se perjudica? Yo. ¿Quién se perjudica? Ana Laura. ¿Quién se perjudica? Un hermano de la iglesia. Un don que no desarrollamos es un don que perjudicamos a la iglesia del Señor. Por eso, sígame en la lectura, porque es otra versión, pero vamos al pasaje de 1 Corintios capítulo 12, verso 14. Dice así, palabra de Dios. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo.
Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Verso 19. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes del cuerpo nos parecen más débiles. Las partes del cuerpo que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Pueden sentarse. Estamos empezando el año 2026 y hemos decidido pastoralmente que si estamos dando el fruto del Espíritu y a pedido de los hermanos vamos a empezar a dar los dones del Espíritu. Porque la pregunta del millón es, la pregunta flota en el aire, que son tres. La primera, ¿por qué estudiamos los dones? Bueno, primero por la preocupación del apóstol Pablo. Dice, no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo di la primera estadística del Instituto Bíblico IVA, con B larga, que hicieron de 200 denominaciones, de más de 20 denominaciones, hicieron una estadística y se dieron cuenta que de 200 iglesias, las personas que caían y que sabían su don, caían en un 7, un 8%. Si usted es un ecónomo, en esta mañana se dará cuenta que en una iglesia de 200 miembros cae el peso sobre 17 personas. ¿Y por qué es esto? Porque ignoramos los dones, no conocemos. No conocemos cuáles son vigentes, no conocemos cuáles están activos, cuáles son funcionales, cuáles son dones que están en la actualidad. Y hay otros dones que tenemos miedo de decirlo. Bueno, aquí en estos domingos vamos a ver cada don. Vamos a descorrer el velo de cada don. Les pido que no falte. Llegue temprano, 9 menos 10. No 9 y 10. ¿Hola? 9 menos 10. Entonces va a encontrar lugar adelante, va a poder estacionar el auto y va a poder estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los dones? Bueno, los dones, el mismo apóstol Pablo dice, 1 Corintios 14, 12, dice, así también para que anheléis los dones espirituales, procurar abundar en ellos. Ahí la palabra abundar, no le voy a decir la palabra griega, no hay necesidad. La palabra abundar significa, vos tenés un don, pero tenés que abundar en los dones que más tienes o en otros dones que no has descubierto. Abundar significa buscar otro don que tengas. Abundar significa tratar de ejercitar los dones que tienes, porque cuanto más abunden los dones de la iglesia, ahí está el para. Cuando vemos un para, debemos parar para edificar la iglesia del Señor. Cuanto más se desarrollen cuanto más se desarrollen los dones en la iglesia, esa iglesia más será bendecida. Pero, ¿para qué hay que estudiar los dones? Para no ignorarlos. ¿Por qué hay que estudiar los dones? Para no ignorarlos. ¿Para qué sirven los dones? Para abundar y edificar la iglesia. ¿Y qué hacer con los dones? No descuidarlos. Muchas veces nosotros tenemos dones y no lo estamos ejercitando. Estamos abandonándolo. Hemos entrado en una línea de confort. No, dejemos a los jóvenes que hagan el trabajo. Yo escuché decirlo. ¿Pero por qué dejaste el ministerio? No, porque ahora es tiempo de los jóvenes. ¿Tiempo de los jóvenes? Nunca escuché eso. Decía un tío mío, un tío ruso, decía, hay cada cosa que escuchamos en la viña del Señor. ¿De dónde sacamos eso?
La palabra dice tenemos que abundar, no habla de edad. Habla de desarrollo. Habla de edificación. Ahora, mis hermanos, cuando yo me doy cuenta que la palabra griega de don significa carisma, el don no nace de un mérito humano, nace del Espíritu de Dios. No es para una medalla, no es una medalla para lucirse, es una herramienta para servir. No es una plataforma de prestigio, es una responsabilidad delante de Dios para exaltar el nombre de Dios. Cada persona que se convierte un domingo a la noche, o se convierte en la iglesia del Señor, o se convierte con un hermano, hay una revolución en su corazón. Los teólogos le llaman la revolución de la conversión. Según Efesios capítulo 1, hay más de 30 cosas que pasan el día que te convertiste al Señor. Y una de ellas es que el Espíritu reparte los dones. O sea, vos tenés un don, usted tiene un don o varios. La pregunta es, ¿usted lo conoce? La segunda pregunta es, ¿usted lo está desarrollando? ¿O vamos a hacerlo con D? ¿Usted lo ha descubierto? 2, ¿usted lo está desarrollando? 3, ¿usted lo está dedicando? Si no está en ninguna de las 3D, está en falta. Usted necesita conocer los dones espirituales. El don no debe ser ignorado, adormecido. No debe ser postergado, debe ser reconocido, cultivado, afilado, puesto en práctica, porque la iglesia que deja de ejercer sus dones, el servicio se enfría, la edificación se detiene y muchos miembros dejan de entender lo que es el propósito de Dios para su vida. Estuve en una conferencia y vino un hermano y me dijo, matrimonio. Y viene y me dice, la verdad nosotros no tenemos propósito de vida. La primera pregunta que le hice, ¿sos del Señor? Sí, tenemos. Antes que los bancos estamos. 40 años de cristianos. Muy bien. ¿Cuál es el don que tienen? Y bueno, la verdad que sí, ayudamos en la iglesia. ¿Ustedes están ejercitando el don? No. Venimos, escuchamos y nos vamos. Lo primero que le dije, la iglesia no es un show para nosotros venir, sentarnos e irnos. La iglesia no es para oidores. La iglesia no es para participantes. La iglesia es para estar activos. Cada vez que viene un hermano de otra iglesia, que a mí no me gusta que vengan hermanos de otra iglesia, porque me considero que no soy un ladrón de Grey, a mí me gusta que los peces salgan del mar, no de la pescadería. Los peces que vienen de la pescadería de otra iglesia muchas veces vienen con problemas. Entonces se quieren cambiar de iglesia y hacen turismo de iglesia y cuando vienen los llamamos. ¿Por qué te quieres cambiar? Porque yo estoy mal con el pastor de allá. Yo con el pastor de allá soy amigo. Yo no pido carta, yo le llamo por teléfono. Hermano, ¿este hermano está bien? Sí, está bien. Se los quiere sacar de encima. La verdad, ¿está bien? Bueno, y ahí me dice la verdad. Los peces hay que sacarlos del mar. Los peces, nosotros para eso hacemos campaña de evangelización, para abrir un mundo que no conoce de Cristo. Pero para eso necesitamos, y cuando viene esta persona, lo primero que le decimos, esta no es una iglesia para desocupados. Es una iglesia para que usted pueda desarrollar sus dones. Si no lo tenemos sentado en el banco 2 años, llega y está activo en la obra. Ahora, muy importante el tema de los dones. Cristo cuida a su iglesia, la sostiene, la alimenta, la anima, la dirige, la corrige, la fortalece, pero necesitamos saber qué don tenemos. Para eso tenemos que conocerlo. Por eso, en primer lugar, vamos a ver el contraste de los dones. Yo necesito, antes de entrar
en el tema es contrastar qué significa el don, por ejemplo, con el fruto del Espíritu Santo. En primer lugar, el fruto es uno. Es el carácter de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es lo que yo tengo adentro. Y eso va creciendo simétricamente, como dice Francisco de la Cueva. No es que yo tengo un poquito de amor, pero no tengo templanza. Yo tengo mucha benignidad, pero no tengo paciencia. No existe eso. Si usted tiene amor, seguro que tiene paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. El fruto es uno solo. Y es el carácter de Jesús en usted. Y usted tiene que pedirle: yo quiero tener el carácter de Cristo. Pero los dones son varios. Entonces, ¿qué hace la persona? Confunden el fruto con los dones. Entonces, los dones se ven. El fruto muchas veces no se ve, salvo que tenga un carácter que, Señor mío, sálvame. Porque los dones son públicos. Lo explico de una mejor manera. El fruto tiene que ver con el carácter. Los dones tienen que ver con la capacidad. En las charlas que yo tengo con, ¿cuántos tenemos hoy? 170 personas que trabajan en el colegio. Nosotros tenemos varias charlas. Y una de las charlas, una vez dije eso. El plantel docente, el plantel del colegio Alfredo Furni es tomado por su currículum vitae, pero despedido por su carácter. El fruto tiene que ver con el carácter. Vos podés tener mucha capacidad, pero si no tienes carácter, estás en problemas. ¿Qué hacemos con la capacidad si te descontrolas con cualquier cosa? Si no tenés carácter, ¿qué es el temperamento? ¿Qué es el carácter? Nosotros nacemos con el temperamento, pero el carácter son las características de ese temperamento. Ahora, los dones pasan por la capacidad, por eso el fruto tiene que ver con una transformación interna y los dones tienen que ver con una manifestación externa. Deme un ejemplo, por favor. Le voy a dar el ejemplo. Viene el marido y dice: qué bien que predica este hermano, qué bien. Y viene la esposa y dice: sí, pero qué mal que trata a su esposa. Viene un hermano y dice: qué bien que dirige este hermano, sirve al Señor, está full time en la obra. Y viene otra persona y dice: pero no lleva bien su finanza, es un evasor crónico. .com.ar. Los dones se ven. Nosotros nos asombramos de los dones, nos enamoramos de los dones, pero no nos damos cuenta que lo más importante es el fruto. El fruto del Espíritu es lo que nos motoriza, nos activa y nos da fuerza para ejercitar esos dones. Pero también tengo que diferenciar o contrastar el don con el talento y el oficio. Porque mucha gente confunde. Don, es talento, y vos sientes que le sale humo por la cabeza. No, yo lo explico. El don, ahí lo tengo en la pantalla, el don viene del Espíritu Santo de Dios. El talento es una habilidad natural o aprendida, pero el oficio es llamado específico de Dios. El don espiritual viene de Dios, el talento lo traes vos. Ahora, el talento se puede transformar o convertir en un don espiritual cuando lo consagras a Dios. Ahí están los pasajes. El don espiritual edifica la iglesia. El talento tiene un desarrollo personal o servicio.
Pero el oficio es la que equipa y guía a la iglesia. El oficio es el trabajo. Cuando uno mira el don, se da cuenta que el don es sobrenatural, viene de Dios. El talento es natural. Y el oficio es funcional. ¿Cuántos hermanos que tienen mucha oratoria, que tienen mucha verborragia, tienen un poder de convencimiento, son carismáticos, son personas atrayentes? Vos estás con ellos y atrae, y se han inclinado a la política. Y ahora son políticos. Y le suena el teléfono encima. Entonces, ¿qué pasa? Ese don lo ha llevado para el mal. Y ese talento también. El don depende del espíritu. El talento depende de la práctica. Y el oficio depende del llamado o el carácter. Dios te llama y el llamado es irrevocable. Ejemplo, el don es el don de enseñanza. El talento es música u oratoria. Y el oficio es de pastor. Por ejemplo, yo siempre digo, porque lo sostengo, porque lo creo, porque lo he visto, que ninguna persona tiene que dejar ningún ministerio, ningún talento. Alguna vez escuché, no, yo estoy en el coro de hace 30 años, bueno, voy a dejar que otros sigan. ¿De dónde sacaste eso? Me voy a jubilar. No hay jubilación en la obra de Dios. Creemos que se jubila. Ya te va a llegar el carnet del PAMI en cualquier momento, el PAMI celestial. Personas que han abandonado el ministerio, han abandonado los talentos. La palabra de Dios dice abunda. ¿Qué significa abundar? Que si usted tiene 20 dones, 20 herramientas, no es para que use 10, porque la iglesia es y se ve perjudicada. Aquí veo varios tenistas. Guillermo Vilas, ¿se acuerdan de Guillermo Vilas? Levante la mano, ¿quién conoció a Guillermo Vilas? Bueno, ahí se da cuenta la edad que tiene todos los que han levantado la mano. Guillermo Vilas tenía un brazo derecho como el mío y el brazo izquierdo tenía lleno de músculo. ¿Es así o no? ¿Qué pasaba con el brazo izquierdo? Era el brazo que él ejercía. Él le pegaba la pelota, era un tenista y usaba ese brazo. Lo mismo pasa con el don. El don hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo. Porque me beneficio, se beneficia a mi hermano, se beneficia a la iglesia del Señor. Escuche lo que dice Robert Thomas en su libro Entendamos los dones espirituales. Dice, cuando los dones no se ejercen, el cuerpo de Cristo se debilita. Porque el Espíritu no ha sido dado para ser admirado, sino para ser activados. Por eso una iglesia verdaderamente madura no es la que más sabe, cómo sabe esa iglesia, sino la que más sirve. Donde cada miembro hace su parte conforme al diseño de Dios, evitando que el don se enfríe en el corazón al no servir y se endurezca. ¿Cuántos hermanos están endurecidos, enmohecidos, apoltronados en los asientos de la iglesia sin hacer nada? Porque no saben qué don tienen, porque no edifican la iglesia del Señor y porque la iglesia se perjudica. Hermano querido, yo voy a dar un solo don hoy. Un solo don porque no tengo tiempo. Son más de 11 dones. Si voy a dar uno o dos, me conformo por cada domingo. Pero la idea es que usted pueda entender que el don lo tiene que conocer y lo tiene que ejercitar. Y voy a empezar con el don, un solo don, vamos a ver, el don
menos reconocido. Voy a empezar con los menos reconocidos. Pero el don más amado por mí. El don que más amo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama, este don. Y es el don que cuanto vos estás cerca de este don, estás cerca de Dios, porque tienes las características de Dios. ¿Cuál es ese don? El don de dar. Voy a empezar con el don de dar. Dice Romanos 12:8, el que reparte con liberalidad. También aparece en Hechos capítulo 4, verso 35, 36. Su palabra es compartir, repartir, dar parte de lo propio a otro. ¿Qué significa el don de dar? Ahí lo tengo algo. El don de dar es la capacidad espiritual de compartir los recursos materiales con generosidad, sencillez, sensibilidad, para suplir las necesidades y sostener la obra de Dios. Hermanos, este don, Pablo añade, reparte con liberalidad. ¿Qué significa? Sin doblez. Sé generoso, no tiene nada que ver con el estado económico que tú tengas. Tiene que ver con tu corazón. El don de dar tiene relación con Cristo, con Dios, porque entregó a Cristo en la morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo soy generoso para la obra, cuando yo doy, cuando veo la necesidad y no me rasgo las vestiduras cuando veo la necesidad, sino que automáticamente doy recursos, doy parte manual, doy con dinero, me parezco a Dios. Cuanto más des, más te vas a parecer a Dios. Entiendes que los recursos no son recursos tuyos, sino recursos del reino de Dios. El don no busca, este don de dar no busca controlar a quien recibe, no lo hace para tener admiración, lo hace por amor a Cristo. Pero ¿qué es lo más maravilloso de este don? Que desarma toda la codicia y desbarata todo el apego al dinero que puedas tener. ¿Cómo? Cuanto más tengas don de dar, vas a sentir que menos apego al dinero vas a tener. La avaricia disminuye. Y cuando das empiezas a tener gozo. Porque la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Ahora, vos te preguntaste, ¿por qué dice Dios ama al dador alegre? Es porque Dios ve en el dador alegre su misma esencia. Él fue un dador alegre que entregó a su Hijo lo que más tenía, quien no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos. Es el don de dar, que lo dio para la gloria de Dios. Cristo, la generosidad espiritual, dice con hechos, Cristo vale más que mis bienes. Cuando vos estás dando, le estás diciendo, Cristo vale más que mis bienes. Yo entiendo que cuando yo doy, estoy dando y pareciéndome a Cristo porque entrego todo lo que tengo. ¿Se acuerdan de la viuda? En la antigüedad no había papel billete. Por eso Job dice piel por piel. Porque no había papel billete, entonces era cabrito por cabrito, piel por piel. Como no había papel moneda, no había papel moneda, solo había algunas moneditas. Los fariseos, ¿qué hacían? Tiraban y se sentían, y eran muchas monedas. Y esta viuda lo único que tenía era una sola dracma, una sola moneda, y la puso. Y el Señor miró a esa mujer y dice, esta mujer dio todo lo que tenía. La pregunta de esta mañana es, ¿cuándo lo poco es mucho? ¿Cuándo lo poco es mucho? ¿Quién me contesta? Cuando es todo. Cuando es todo. Cristo entregó toda su vida.
no parte de su vida en la cruz del Calvario. Iba a seguir con el don de exhortación, pero se me terminó el tiempo. Lo vamos a ver otro domingo. Tengo una gana de darlo, pero no. Cuando vamos a Lucas capítulo 19, ahí vemos que el Señor da una parábola de los talentos, ¿se acuerdan? El Señor, un hombre se iba a un país lejano y le dejó a 3 hombres. A uno les dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces, cuando vuelve del país lejano, se le acerca. Él dice, ¿qué has hecho con mi talento? Al que tenía 10. Dice, aquí esos 10 lo transformé en 10. Bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, entra. Al que tenía 5 talentos, dice, ¿qué has hecho con los 5 talentos? Bueno, dice, lo transformé en 2, en el doble. Tengo 10 talentos. El que tenía 1, ¿qué has hecho con mi talento? 1 solo le dio. Perdón, Señor. Yo lo enterré ese talento. No hice nada. Mal siervo fuiste. Sabías que por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Qué has hecho con tu talento? Lo guardé en un pañuelo. Lo guardé en un pañuelo. La única parte en los 66 libros que habla de pañuelo, la única parte, aparece en Lucas 19. La pregunta de esta mañana es, ¿en cuál pañuelo guardaste tu talento, mi hermano? El Señor viene a buscarte. ¿Qué has hecho con tus dones? Si hay pecado, tenés que pedirle perdón. No podés servir al Señor con pecado. Pero reconocerlo con sinceridad. Basta ya de caretear. Porque no te sirve a vos ni a Dios. Es más, Dios sabe. Vos podés engañar a cualquiera, pero a Dios no. Abre el pañuelo. ¿Cuál pañuelo? Y bueno, no sé, el pañuelo del pecado. Ábrelo. Confiésalo. Pídele perdón al Señor. ¿Cuál pañuelo? Tal vez el pañuelo del orgullo. Yo me creo más que los demás. Escucho predicar a alguien, yo soy mejor predicador que ese. Aunque no tengas pinta de orgulloso, ¿no? Hay muchos que no tienen pinta de orgulloso. Qué humilde que es, talena. Te están mirando y dicen, no te me acerques, yo soy más santo que tú. Guarda con esa gente. Ten cuidado. El pañuelo del orgullo es la persona que no recibe un consejo. Siempre está solitario. Porque ni la esposa lo aguanta. El pañuelo del orgullo es, yo soy mejor que los demás. El pañuelo del orgullo comenzó en el cielo y terminó en el infierno. Abre el pañuelo del orgullo. O tal vez el pañuelo de la ocupación. Alguien me dijo cuando lo estaba invitando para un ministerio, me dice, Mario, pastor me dice, yo tengo otra vida. Ah, qué bien. ¿Qué te aplauda? Muy bien, tienes otra vida, maestro. Otra vida. La única vida que tenía el Señor la entregó por vos. Necio. Yo tengo otra vida. No puedo ocuparme para Dios. Cuando necesites de Dios, Dios no se va a ocupar de vos. Porque tienes otra vida.
Abre el pañuelo y dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero servirte, el don de dar. ¿Cuáles son los tips para la semana? Varios tips. El primero es este. Experimenta el don. Experiméntalo. Ponlo a trabajar. Después que lo has descubierto. Examina tus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Nunca me gustó los niños. A ver, Marquito, quiero ir al Head Kids. ¿Qué tal es? A ver, te vas al Head Kids, no lo aguantas sin ninguno. Lo quieres colgar ahí en el lado del campus. No tienes eso. Dedícate a otra cosa. Examina tus sentimientos. 3, evalúa el fruto. Vos ves que lo que haces tiene fruto. Y 4, emprende un plan para desarrollar ese don. Ejercita el don. Especialízate en el don. Un plomero se especializa, un abogado se especializa, un juez se especializa, un contador se especialízate en ese don. ¿Y sabes quién se va a beneficiar? La iglesia del Señor. Don de dar. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero en esta mañana que tú me des la sensibilidad para saber cuál es el don que tengo, para ejercitarlo, para descubrirlo, para dedicarlo, para tu gloria y para tu honra.